Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Como tenemos este compromiso con ustedes cada martes, cada viernes, el Señor nos permite compartir un mensaje de la palabra. Pues esta mañana tenemos clara convicción que nuestro Padre Dios de una manera especial envía su mensaje, su consejo para vuestros corazones, para vuestras vidas. Y cada vez que su palabra ministra nuestro ser, tengo clara convicción, tengo clara confianza que los milagros, las maravillas, las respuestas sobrenaturales se activan, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como fuego, la palabra de Dios es como martillo, la palabra de Dios es como agua, la palabra de Dios es como pan, la palabra de Dios es como rocío, la palabra de Dios es como lluvia. Y cada uno de estos simbolismos nos marcan una ministración muy especial a nuestra vida. Pues esta mañana el Señor nos permite compartir esta serie de estudios a las cuales le hemos puesto las manifestaciones del Padre. Hoy nos toca ver la manifestación número 69 y está compuesta por 3 letras hebreas, que es la Reish, la Aleph y la Hei. Esto lo estamos tomando del libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. Estos 3 versículos, cada uno de ellos consta de 72 letras. Y al armonizarlas, al enlazarlas, al unirlas, una letra de cada versículo forman una manifestación de nuestro Padre que está en los cielos, pero también está en vuestros corazones. Y también hemos manifestado también cómo el rey David se dio a esa tarea de buscar, indagar, y en cada uno de los textos en donde aparecen las letras que conforman una manifestación, allí hay un mensaje para nuestras vidas. Y hoy nos toca ver cómo la Reish, Aleph y Hei están registradas en el Salmo 119, versículo 145. Le vamos a dar lectura a este texto, a este versículo, y de ahí vamos a desarrollar el mensaje que el Señor envía para nuestras vidas. Dice así: he clamado con todo mi corazón. Respóndeme, Señor. Guardaré tus estatutos. He clamado con todo mi corazón. Respóndeme, Señor. Guardaré tus estatutos. El clamor que hace el rey David no es ante el clamor de una necesidad, de algún problema o alguna circunstancia adversa que él estuviese experimentando en ese momento, sino el clamor por el cual él elevaba su voz y se presentaba delante del Señor pidiendo que respondiera a esa súplica, a esa encomienda, era el apego de la palabra. Era por recibir una revelación mayor de su palabra. Por eso enseguida dice: guardaré tus estatutos. Y esto viene a reafirmar lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, cuando dice: clama a mí. Dios está hablando y está diciendo a su pueblo: clama a mí y yo te responderé.
y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Entonces, cuando nuestro Padre Dios ve ese anhelo, ese deseo de que su palabra sea revelada, de que su palabra sea manifiesta, entonces vemos cómo eso le agrada a nuestro Padre. Cuando el anhelo de nuestro corazón, cuando el deseo de nuestro corazón es vivir apegado, vivir conectado a la palabra, ello traerá una transformación, ello traerá un brillo especial en la vida de la persona. Eso hará que sus células, sus huesos, su cerebro, su corazón, sus órganos internos, tanto espirituales como físicos, sean ministrados, sean restaurados, sean fortalecidos, porque su palabra es viva y eficaz. Porque las palabras de nuestro Padre Dios son espíritu y son vida. Porque la palabra de nuestro Dios es fuente de poder. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 35, hizo una diferencia entre la palabra de Dios que envió a los hombres y el escrito, la escritura, esos mandamientos otorgados, ese escrito otorgado, grabado en las tablas de piedra. Vemos cómo a través del profeta Jeremías dijo que en los posteriores tiempos el Señor escribiría sus mandamientos, escribiría sus instrucciones, ya no en tablas de piedra, sino que ahora las escribiría en las tablas de nuestro corazón. Y cuando el Espíritu de Dios llega a una persona, ministra a una persona y le da vida, entonces esa persona se convierte en una carta escrita llena de instrucción. La persona se convierte en un mensaje viviente. La persona se convierte en un copartícipe de la naturaleza divina, porque la palabra de Dios habita dentro del corazón de la persona. Y ese es el proyecto de nuestro Padre Dios, que sus hijos en la tierra manifestemos el poder de la palabra, la revelación de su palabra a los que están en nuestro entorno, a los que están a nuestro lado. Dice la Escritura que las tablas que el Señor le otorgó a Moisés eran obra de Dios y escritura de Dios. Dice que grabadas sobre las tablas, y esa palabra grabada en hebreo es harut, pero viene a darnos un mensaje esa palabra, porque harut, si lo convertimos en gerut, es libertad. O sea, la palabra viene a liberar de la opresión, de la angustia. La palabra viene a sanar, la palabra viene a dar fuerza. La palabra viene a guiar, a conducir, a alumbrar nuestro camino. Y esta mañana el Señor nos trae este mensaje para que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no vayamos nosotros a tomar el libro sagrado que es la Biblia como un libro religioso, un libro de Dios o un libro que no tiene sentido, sino todo lo contrario. El pueblo de Dios debe de tener en sus manos constantemente el libro de la instrucción, el libro de la palabra de nuestro Dios. Porque eso hará que la persona llene su mente, llene su corazón de ese poder de Dios, y entonces sus acciones, sus actividades, su trabajo, todos sus proyectos
serán respaldados por la mano poderosa de Dios. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El rey David recibió esta revelación y el Señor le muestra cómo por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. La palabra de nuestro Padre Dios tiene un poder creativo, tiene un poder transformador. Y dice que y todo su ejército celestial fue también creado por el aliento de su boca, por el Ruach, por el Espíritu. Por eso, como pueblo creyente, debemos de valorar el gran amor que Dios ha mostrado a cada uno de nosotros al otorgarnos la palabra, al regalarnos su palabra, para que el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, tenga ese respaldo maravilloso para hacer transformaciones, para que a través del poder de la palabra puedas ser una persona creativa, puedas crear ambientes, transformar ambientes, puedas liberar tu entorno, ministrar una atmósfera gloriosa en tu casa. Porque al habitar la palabra al impregnarse en nuestra vida, decía el apóstol Pablo, que debe de haber abundancia de palabra en vuestra vida. Inclusive le recomendó a su hijo Timoteo, le dijo, entre tanto llego, entre tanto tú me esperas, ocúpate de la lectura de la palabra. Ocúpate de llenar tu corazón, ocúpate de llenar tu mente de sabiduría. Porque ello capacitará, ello hará que tu corazón, hará que tus pensamientos sean transformados. Haya un cambio radical en vuestra manera de pensar, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. En ello encontramos un listado de promesas maravillosas para los hijos de Dios. Por eso el rey David en este Salmo 119, si usted se dará cuenta, este Salmo 119 tiene una riqueza maravillosa de enseñanza y de instrucción. Está compuesta en 22 fracciones de 8 versículos. Y comienza este Salmo 119 con la primera fracción, que es la letra Aleph, y termina con la letra Taf. 22 fracciones, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Y esas 22 fracciones, cada una de ellas encierra una riqueza maravillosa de ministración para los hijos de Dios. Le voy a mencionar algunas, aquí hice algunas anotaciones, porque en este salmo aparece la palabra ley, en hebreo Torah, aparece la palabra, el término palabra, en hebreo davar, aparece la palabra juicios, mishpatim, testimonios, edut, mandamientos, misbot, estatutos, jukim, preceptos, pikudim. Como se da cuenta, en cada versículo, en cada texto de este Salmo 119, aparecen estos términos. Y vamos a ver así rápidamente, a manera de que usted valore que cada que lea este Salmo 119, usted está atrayendo, usted está absorbiendo, usted está recibiendo una gran dosis de bendición. Está recibiendo llamémosle así, un portafolios de oportunidades. Porque
en el momento en que vuestra boca declara las ministraciones, las grandes verdades de este Salmo 119, eso se impregna en vuestra vida. Y encuentro aquí en la esencia, en cada fracción de 8 versículos, le comparto la esencia de lo que podemos recibir, de lo que podemos comprender. Entonces, si usted tiene ahí un cuaderno, una pluma, un lápiz, tome nota de esto, porque esto le ayuda, esto le abre su entendimiento, esto hace que tenga sentido, encuentres el objetivo de esta lectura, que cada vez que lees este salmo, viene una gran dosis de bendición a vuestra vida. La primera fracción nos enseña, nos ministra cómo obtener obediencia, cómo ser obedientes al Padre de los Espíritus, a nuestro Padre Dios. La segunda fracción nos enseña la limpieza que otorga la palabra. Y si algo debemos de buscar, número 1 es ser obedientes, que manifestemos obediencia. Una ocasión le dijo el profeta Samuel al rey Saúl: ¿acaso Dios se complace en tanto sacrificio, en tanto holocausto? ¿No es acaso mejor obedecer a Dios antes que tanto holocausto? La obediencia, el hacer la voluntad divina, es algo que te abre puertas de oportunidades. Número 2, la limpieza. Nuestro Padre habita en la santidad, en donde hay santidad. Pero para lograr la santidad necesitamos limpiar, purificar. Esa tarea nos toca a nosotros para que se manifieste la santidad de Dios. Entonces, número 2, la limpieza. Número 3, el discernimiento. Hará entonces que sepamos distinguir entre la derecha y la izquierda. Hará que seamos personas que sepamos elegir entre la vida o la muerte. Número 4. Lo que nos enseña la cuarta fracción de este salmo es esa disposición y esa necesidad de tener constantemente su palabra en nuestra vida. De no vivir un día sin darle lectura al libro sagrado, porque en ello yo manifiesto que estoy a la expectativa de recibir un consejo, una instrucción, para no tropezar, para no venirme abajo, para no ceder ante el engaño y también para no ser manipulado, no ser llevado de allá para acá, sino que nos mantengamos firmes. Siguiente manifestación es que cuando la palabra llega a tu vida, te otorga poder, te otorga autoridad. Entonces vamos viendo esto. La palabra, cuando entra a tu vida, te hace una persona poderosa. Vendrán voces, vendrán vientos, vendrán amenazas. Pero el Hijo de Dios no se intimida, no se amedrenta ante esos sacudimientos, porque su confianza está puesta en la palabra. Te da poder. Siguiente ministración, te otorga victorias, logros, puertas abiertas. Siguiente ministración, la palabra te otorga descanso, reposo, elimina el estrés, la preocupación y la angustia.
Siguiente ministración que otorga la palabra es que te hace una persona que seas perseverante, disciplinada. Siguiente ministración te otorga valor. La cobardía, los miedos se van, se apartan de vuestra vida cuando la palabra es ministrada a vuestro ser. Siguiente ministración. Tu entendimiento se activa. Podrás comprender, podrás entender los mensajes escritos en el libro sagrado. Acuérdate que hay diferentes niveles de interpretación en la Biblia. Pues podrás entender cuándo es un mensaje literal, cuándo es un mensaje en parábolas, cuándo es un mensaje con sombras y figuras, y cuándo es un mensaje en donde hay códigos, secretos, misterios, que Dios se los revela a los que aman, a los que buscan, a los que claman, como lo está haciendo el rey David en este texto. El entendimiento se activa. También la siguiente administración me habla del sostenimiento, del apoyo, del sostén que tiene el Hijo de Dios a través de la palabra. Siguiente administración habla de esa vida eterna, de la vida sobrenatural. Estamos en esta tierra donde las cosas son naturales, sí, pero al tener la palabra de Dios, al tener esa palabra viva en vuestro ser, nuestro corazón, nuestro ser, se impregna de eternidad. Y entonces puedes hacer uso, puedes atraer, puedes tener resultados favorables a través de la palabra. También la palabra de nuestro Padre Dios otorga al hombre sabiduría. La sabiduría es otorgada a través de la palabra. La palabra de Dios abre esas fuentes de bendición para que fluya la inteligencia y el conocimiento. Siguiente ministración, la palabra de Dios es lámpara y lumbrera. Ilumina tu camino. Ilumina tu entorno. Para que estructuras reptiles, como es la serpiente, escorpiones, como son las zorras, como son los lobos, estoy hablando en el plano espiritual, esas estructuras quieren ingresar a vuestra casa, quieren ingresar a vuestro entorno, a vuestra familia, quieren ingresar y generar caos, generar disturbios, generar agresiones, generar confrontaciones dentro de vuestra casa. Pero cuando la luz de la palabra opera en vuestra vida, la luz elimina las tinieblas. Y entonces nuestro entorno se vuelve agradable. Siguiente ministración nos habla de la liberación de la maldad. Y cuando echamos fuera la maldad de vuestro entorno, abunda el amor de Dios. Quiere decir que entonces, cuando el amor de Dios opera en vuestra vida, la maldad no debe de tener ningún espacio en vuestro corazón. El Señor dijo claramente que en los postreros tiempos
por incrementarse la maldad, por permitir que la maldad tenga existencia y vida en vuestro entorno, dice que el amor de muchos se enfriaría. Pero líbranos Dios. Si Dios está con nosotros, Dios es amor. Si Dios está con nosotros, Dios es bondad. Si Dios está con nosotros, Dios es perdón. Entonces, la palabra del Señor nos libera de la maldad. También la palabra del Señor nos distingue y rescata. Esa palabra, al estar en vuestra vida, hace que tú estés en una posición de distinción. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces viene esta ministración de distinción y rescate. También la palabra de Dios genera gozo y alegría, armonía en la convivencia. Necesitamos la palabra de Dios, porque nos hará personas que sepamos conducirnos, sepamos tener un compromiso, sepamos manifestar lealtad, sepamos manifestar empatía en nuestro entorno. Eso abre la puerta de la alegría, del regocijo, del júbilo. También la palabra del Señor nos otorga un celo por lo bueno, defender lo bueno, luchar por la verdad, defender por lo valioso, hacer a un lado lo vano, hacer a un lado lo superfluo y defender y saber cómo eliminar la herejía de vuestro camino. También la palabra del Señor hace que tú adquieras experiencia. Cada día que tú vives, cada día que tú amanece, un nuevo amanecer, un nuevo día, bueno es que te levantes y digas, este es el día que el Señor hizo. Me alegraré, me regocijaré en el Señor mi Dios. E ir viendo cómo diferentes momentos, diferentes adversidades, echas a andar, abres tu boca, declaras la palabra del Señor, declaras con propiedad. Por ejemplo, cuando viene un momento de enfermedad, dices, yo estoy sano, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. La misma Escritura nos enseña a usar términos, declaraciones que modifican totalmente todo aquello que viene en contra nuestra. Diga el débil, fuerte soy. Y eso hace que haya un currículum de experiencias, de cómo Dios te sana, te prospera, te abre puertas de oportunidades, porque su palabra es viva y eficaz. También otra de las ministraciones es que la palabra te otorga salvación. La palabra te libra de estar cometiendo errores, que en otro término sería de estar pecando. La palabra te salva, te libera. También otra de las ministraciones de la palabra es que te ayuda a ir en la senda del justo, rumbo a la perfección. Así como la senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, dijo nuestro Señor que en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que el que inició en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y allá en el libro de Apocalipsis él dijo claramente, yo soy la Aleph, yo soy la Taf. Él es el que inicia, Él es el principio y Él es el fin. Si Él inició en tu vida un proyecto, ten la plena seguridad de que se va a concretar.
ten la plena seguridad que el respaldo divino se hace presente. Y la última administración encontrada en este Salmo 119 es cómo el hombre de Dios a través de la palabra disfruta una comunión, una vida de oración, una vida de celebración, una vida de alabanza al Dios Todopoderoso. Son 22 manifestaciones. Ahora, el clamor que hace el rey David, el clamor que hace allá en el Salmo 119, 145, he clamado con todo mi corazón. Él fue un hombre, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Y si algo él degustaba es disfrutar los mandamientos, inclusive hasta en una manera de declaración lo dijo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esto habla de un compromiso, habla de un apego, habla de una comunión, habla de un acercamiento que tenía el rey David, porque él experimentó en los tiempos del rey Saúl, experimentó viendo lo que le sucedió al rey Saúl. De aquí aprendemos que el hombre sabio, el hombre entendido, no necesita experimentar en su vida los sacudimientos o las reprensiones cuando aprende viendo lo que le sucede, aprende viendo lo que le pasó, lo que experimentó la otra persona. El sabio, el entendido, a señas. Pero lamentablemente el necio, el insensato, tiene que pasar por la prueba. Pero por eso Dios envía su palabra a tiempo, para que eliminemos de nuestra vida las tinieblas, para que saquemos de nuestros pies de esa región de sombra y de valle y de sombra de muerte. Una luz resplandeció. Nosotros estábamos alejados de Dios. Nosotros estábamos separados de los pactos, separados de las promesas, separados del Dios vivo. Pero el gran amor de nuestro Dios vino a resplandecer, vino a iluminar vuestros ojos, vino a iluminar vuestro entendimiento, vino a abrir nuestro oído, vino a limpiar el corazón, vino a darnos vida y vida en abundancia. Hay un texto en el libro sagrado, en Santiago 1:18 dice que en el ejercicio de su voluntad, o sea, el deseo de nuestro Dios, dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nuestro hombre interior, cuando nosotros lo alimentamos, cuando nosotros lo fortalecemos con la palabra, con el escrito, con las declaraciones, con las promesas, entonces hará que nuestro hombre externo, nuestro ser externo, esté sujeto a las instrucciones divinas, porque el hombre interior se fortalece. El hombre interior, nuestro ser interno, se vigoriza con la palabra, y entonces nuestro entorno, nuestro hogar, proyectos, sueños, son respaldados por Dios, porque tu cercanía, porque tu persona vive apegado a. Por eso bueno es que diariamente tengas presente la importancia de leer la palabra de Dios. Número 2, tengas el buen hábito de platicar, de orar, de comunicarte con tu Padre, tener ese diálogo
que se llama oración. Eso hará que tu vida se mantenga firme. Número 3, no debes dejar de confesar tu fe, de declarar quién eres tú. No que estés parado en la esquina gritándolo, no, sino con la gente que convives, bueno es que confieses: yo soy hijo de Dios. Yo soy un hombre que le cree a Dios. Yo soy un hombre que le cree a la palabra de Dios. Y número 4, bueno es que haya ese buen hábito de la convivencia fraternal, de pertenecer a una casa espiritual, de comprometerte en esa casa espiritual para servir a Dios, servir a tus hermanos en la fe, hacerlo con buen ánimo, tener coinonía los unos con los otros, como decía la Escritura, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque en la comunión, número 1 con Dios y número 2 con los hermanos, se cumple un proyecto de nuestro Padre Dios. Decía el rey David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que ahí en medio de esa congregación, en medio de esa comunidad, dice, porque allí envía el Señor la bendición y la vida eterna. Pero, dice el libro de Proverbios, que el que se aparta, el que se aísla, su propio mal busca. Y el libro de Eclesiastés dice que entra la persona a un estado de dolor, a un estado de caos, a un estado de crisis, y por eso aparecen ¡ay del solo! Aparece esa exclamación: ¡ay del que está solo! Y el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Si algo quiere Dios es que vivamos apegados. Por eso le dijo nuestro Padre Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Vas a usar tu mente, vas a usar tus pensamientos, vas a modificar esa manera de pensar para poner por obra todo lo que en ello está escrito. Dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero vamos a la segunda instrucción, que es la oración, porque en la oración tenemos esa comunicación con el Creador. Acércate al trono de la gracia con confianza, porque de ahí alcanzarás, de ahí obtendrás la ayuda oportuna. Y número 3, dice: el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Habla, publica, enséñale a la gente que hay un Dios, hay un Salvador, hay un Redentor, hay un Padre maravilloso. Entonces, el rey David le dice al Señor: respóndeme, Señor, he clamado con todo mi corazón, respóndeme. Porque él fue un hombre que vivió lo que experimentó el rey Saúl. El rey Saúl, en una ocasión, recibe allá en 1 de Samuel 15:1, Samuel le dice a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Dice: ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Es claro el mensaje. El Señor le está diciendo por medio de su siervo: presta atención a la palabra de Dios. Y ahora, si lo traemos a nuestro presente, cada uno de nosotros
hemos sido escogidos, elegidos por Dios para desarrollar una tarea como padre, como esposo, como mamá, como esposa, como empresario, como siervo de Dios, como ministro, como hijo, según la tarea, según la ocupación, según el oficio, la vocación que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros tenemos algo que desarrollar en esta tierra. Y se nos invita, así como le dijeron a Saúl, está atento, abre tu oído, no vayas a estar distraído, no vayas tú a desconectarte de las instrucciones de tu padre, porque eso atraerá, eso acarreará consecuencias muy tristes. Eso atraerá a tu vida experiencias no deseadas. Creo que fue claro el mensaje del profeta Samuel. Amados amigos y hermanos, Dios le dio una instrucción a Saúl que acabara con Amalec, que acabara con la duda, porque una de los significados de Amalec es la duda, Safek, duda. Pero también Amalec representa las pasiones carnales, las manifestaciones de la carne. Y eso lo encuentra usted en Gálatas, capítulo 5. Las manifestaciones de la carne. Acaba con ellas. Dios fue muy claro con el rey Saúl. Dice, destruye a Amalec. No le des vida a Amalec. No le des vida a las pasiones carnales, a la ira, al enojo, a las agresiones, a la fornicación, al adulterio. No le des vida a las rivalidades, no le des vida a eso. Fue muy claro el Señor. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo el rey Saúl? No obedeció, no prestó atención a la palabra de Dios y le perdonó la vida al rey Agag, al rey de Amalec. Entonces, en el versículo 19 viene la reprimenda. Viene la reprensión. Y vemos cómo el profeta le dice, ¿por qué pues no obedeciste a la palabra del Señor? ¿Por qué no obedeciste a la voz del Señor? Sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué no prestaste atención a la palabra del Señor? Y vemos que eso marcó un fin a su reinado. ¿Y sabe qué hizo el rey Saúl? Se enojó. Le arrancó el manto a su pastor. Se enojó. Perdió los estribos. Deshonró a su pastor. Y entonces vino la consumación a su reinado cuando el profeta le dijo, por cuanto has deshonrado al que te ha ungido, al que te ha bendecido, hoy Dios también quita, corta el reinado y se lo da a un hombre que es conforme a su corazón. Y eso lo experimentó David cuando él supo todo esto, cuando él vio lo que le pasó a Saúl, porque inmediatamente cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, dice que vino un espíritu malo y lo atormentaba. Miren entonces, amados amigos y hermanos, qué importante es prestar atención, así como el profeta Jeremías dice que él estaba atento a las palabras, dice, cuando aparecían tus palabras,
Él estaba a la expectativa de la palabra, él estaba a la expectativa del consejo. Dice, cuando aparecían tus palabras, yo me las comía y era a mi paladar dulzura. Yo las degustaba y tenía un resultado por el cual la gente me invocaba por tu nombre, porque el hombre y la mujer que permiten que la palabra habite en el corazón, esté dentro de esa persona, se vuelve poderosa, tiene autoridad. Esa palabra genera vida, tiene salud, tiene bendición. Y ninguna palabra, oiga esto, ninguna palabra de la que tú declares se vendrá a tierra, tendrá un cumplimiento, porque la palabra en ti se hace carne, se materializa. Por eso bueno es, amados amigos y hermanos, que anhelemos, así como David decía, yo te he clamado a ti, respóndeme, Señor. Quiero estar atentos a tus mandamientos, a tus instrucciones. Así como lo dijo el Señor Jesucristo también, allá en el Evangelio de Juan, hizo una declaración muy hermosa. Dice, si alguno me ama, Juan 14, 23, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Vale la pena, amados amigos y hermanos, vale la pena amar la palabra, porque entonces nuestra vida será librado de tormentos, será librado de preocupaciones, no estaremos magnificando los problemas, porque más grande que ese problema, más grande que ese diagnóstico negativo, es nuestro Padre Dios. Entonces, cuando el rey David clama y le dice, respóndeme, quiero entender, quiero comprender tu palabra, quiero vivir tu palabra. Eso hace que nuestra vida sea librada de circunstancias muy tristes. El descuidar la palabra hará que entonces la persona experimente momentos muy tristes. Dice la Escritura que el rey Saúl llegó a tal grado en su desesperación, consultaba a los sacerdotes, consultaba con esas dos piedras divinas que era el Urín y Tumín, y dice que Dios no respondió palabra alguna, no le envió su palabra. Eso es triste, el que la persona esté buscando y Dios no responda, y todo porque dejó con vida a Amalek, fue desobediente a las instrucciones. Bueno, llegó a tal grado el rey Saúl que fue a consultar con una hechicera, fue a consultar con una mujer que no tenía conexión con Dios. ¿Hasta dónde llegó? El vivir desconectado, el vivir distraído, el vivir separado. Número 1 de la palabra, número 2 del Creador, número 3, no publicaba las alabanzas, la alabanza a la palabra, y número 4, no tenían armonía al pueblo. No había tal coinonía. Hoy el Señor nos trae este mensaje para que recobremos esa atención que merece nuestro Padre Dios. Que podamos como pueblo de Dios valorar cada instante, cada momento que el Señor envía su consejo. Cada palabra que el Señor te da, guárdala. Dice que Miriam
atesoraba las palabras que escuchaba de nuestro Señor Jesús. Ella atesoraba las palabras. El rey David comparó la palabra del Señor, le dio un cuadro comparativo diciendo, es mejor tu palabra que millares de piezas de oro y de plata. ¿Qué valor le dio a la palabra? Pues, amado pueblo de Dios, su palabra es eterna. Porque los cielos y la tierra pasarán, vienen modas, vienen sistemas, vienen novedades, pero su palabra permanece. Y eso es lo que garantiza que uno se mantenga firme. Yo dejo este consejo en vuestras vidas. Y echemos a andar la palabra de Dios. Ahí donde usted se encuentra, usted abra su boca y va a declarar vida, va a declarar salud, sanidad, restauración. Va a declarar que el milagro se hace presente por el poder de la palabra. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Padre Dios. En esta hermosa mañana te agradecemos porque has dejado una riqueza maravillosa, una fuente inagotable que es tu palabra. En ella encontramos los consejos, las instrucciones, la dirección, el manual de funcionamiento. En ello encontramos, mi Dios, la bendición, la fortaleza, la salud, la sanidad, la liberación de la muerte, la cobertura contra todo daño, porque tu palabra nos cubre, nos bendice. Y en esta mañana aprovechamos, mi Dios, para poner en tus manos cada una de las peticiones, necesidades, conflictos, cada una de las circunstancias que tus hijos experimentan y desean, mi Dios, respuestas, soluciones, milagros, alternativas. Por favor, Padre, por tu bondad y misericordia, seas tú enviando la pronta ayuda, la salud, la sanidad, la liberación, provisión, sustento, recursos, empleo, negocios, respaldo a los proyectos, respaldo a cada una de las tareas que tus hijos hacen. Bendícelos, cúbrelos. Cubre, mi Dios, su economía, cubre, mi Dios, los bienes que les has dado. Desde ya cancelamos toda maldición, reprendemos toda opresión, reprendemos toda angustia, toda depresión, toda tristeza, toda melancolía, la cancelamos, toda enfermedad, todo aquello que altera el ambiente, la atmósfera de sus hogares, de tus hijos, lo reprendemos. Declaramos que los cielos están abiertos y la lluvia de bendición desciende sobre sus casas. Tus hijos caminan seguros, caminan firmes, sus ojos se abren, su oído se abre, su entendimiento se abre y reciben, Señor, buenas noticias. Estamos a la expectativa, mi Dios, de ver milagros, soluciones, alternativas, porque confiamos, creemos en tu gran poder que está a nuestro favor. Claramente dice tu palabra que tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Te deleitas en hacerle bien a tus hijos. Sea tu mano poderosa con ellos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos bendición sobre tu pueblo. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, tengan confianza, estén atentos, abran su oído, que su corazón siempre esté dispuesto a recibir la palabra de Dios, y eso hará que su vida experimente grandes milagros. Bueno, pues yo me despido esta mañana deseando que tengas un día extraordinario, dando tu vida con los cielos abiertos, proyectos, planes, todo lo que desarrollas. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.